Nunca imaginé que las palabras más dolorosas de mi vida saldrían de la boca de mi propio hijo. Ese día, cuando Diego apareció en la puerta con un hombre trajeado y una sonrisa de suficiencia, sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Papá, esta casa ahora me pertenece. Ya no entiendes de nada. Eres demasiado viejo para manejar tus propios asuntos. Sus palabras resonaron en el pasillo como cuchillos afilados, pero yo solo sonreí, una sonrisa que él interpretó como debilidad, como resignación. No sabía que esa sonrisa guardaba 64 años de experiencia, de sacrificios y de estrategia. Me llamo Víctor Manuel Lara. Tengo 64 años y toda mi vida la construí con estas manos que ahora tiemblan ligeramente por la artritis. Manos que levantaron muros, que sembraron jardines, que trabajaron hasta sangrar para darle a mi familia todo lo que yo nunca tuve. Esta casa, cada ladrillo, cada ventana, cada rincón, fue pagado con mi sudor. Y ahora mi hijo, mi único hijo, estaba parado frente a mí con un abogado diciéndome que ya no era mía. Antes de continuar con la historia, no olviden suscribirse y comentar desde dónde están viendo este video. Sus palabras de apoyo significan más de lo que imaginan para un viejo como yo. Diego siempre fue un niño difícil, pero también era mi hijo. Lo recuerdo corriendo por este mismo pasillo cuando tenía 5 años, con sus rodillas raspadas y esa risa contagiosa que iluminaba la casa. ¿Dónde quedó ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre frío que ahora me miraba como si fuera un estorbo? El abogado carraspeó, ajustándose los lentes con gesto profesional. Era joven, tal vez de 35 años, con un maletín de cuero negro y esa actitud prepotente de quien cree saberlo todo. Señor Lara, comenzó con tono condescendiente, su hijo me ha contratado para regularizar la situación legal de esta propiedad. Según los documentos que hemos revisado, usted firmó una escritura hace 3 años transfiriendo la propiedad a nombre de Diego Lara Mendoza. Asentí lentamente, sin perder la calma. Claro que lo recordaba. Lo había hecho por amor, por confianza, porque Diego me había convencido de que era por seguridad, para evitar problemas fiscales en el futuro. Qué ingenuo fui, qué estúpidamente confiado. Papá, Diego se acercó con esa falsa preocupación que últimamente usaba como máscara. Es mejor que te vayas haciendo a la idea. Esta casa está a mi nombre. Legalmente, puedo hacer con ella lo que quiera. Y lo que quiero es que te mudes a un lugar más apropiado para tu edad. Mi esposa Marta había muerto hace 2 años, cáncer de páncreas que se la llevó en 6 meses despiadados. En su lecho de muerte, con la voz quebrada, me hizo prometer que cuidaría de Diego, que no lo abandonaría nunca. Es nuestro hijo, Víctor, es todo lo que tenemos. Qué ironía tan cruel del destino. Miré a Diego a los ojos, esos ojos que alguna vez me miraron con admiración cuando lo llevaba sobre mis hombros, cuando le enseñé a andar en bicicleta, cuando lloró en mi pecho el día que lo rechazaron en su primer trabajo. Hijo, le dije con voz tranquila, qué bueno que trajiste un abogado. Él sonrió victorioso, creyendo que me había rendido. Va a necesitar que te explique algunas cosas que tal vez no sepas. La sonrisa de Diego vaciló apenas un segundo. El abogado frunció el ceño, confundido. Yo mantuve mi expresión serena, casi amable. Dentro de mí, sin embargo, sentía un dolor que ninguna artritis podría igualar. El dolor de saber que tu propio hijo te está traicionando. El dolor de descubrir que todos esos años de sacrificio, todas esas noches sin dormir trabajando dobles turnos, todos esos sueños postergados para pagar su universidad, no significaron absolutamente nada para él. Pero también sentía algo más. Algo que Diego no podía ver detrás de mi sonrisa tranquila. Una certeza. Un as bajo la manga que había guardado precisamente para un momento como este, aunque rezaba cada noche para que nunca llegara. ¿De qué hablas, papá?, Diego preguntó con un dejo de irritación en su voz. Siéntense, les indiqué señalando la sala. Esto va a tomar un rato. Para entender cómo llegamos hasta aquí, necesito contarles mi historia desde el principio. Nací en 1961, en un pueblito llamado San Miguel de las Cruces, a 4 horas de la Ciudad de México.
Mi padre era jornalero y mi madre lavaba ropa ajena para conseguir unos pesos extra. Éramos 7 hermanos, viviendo en una casa de 2 cuartos con piso de tierra. Yo dormía con mis 4 hermanos varones en un petate en el suelo. El hambre era nuestra compañera constante. A los 11 años dejé la escuela, no porque quisiera, sino porque mis padres necesitaban que trabajara. Cada peso contaba. Comencé ayudando en el campo, levantándome a las 4 de la mañana con las manos ampolladas y la espalda destrozada. Pero nunca me quejé. Sabía que si no trabajaba, mis hermanos menores no comerían. A los 16 años vine a la Ciudad de México con 20 pesos en el bolsillo y un sueño: construir una vida mejor. Dormí 3 meses en la construcción donde conseguí trabajo como ayudante. Me bañaba con una manguera y comía tortillas con sal, pero ahorraba cada centavo que podía. Conocí a Marta cuando tenía 23 años. Ella trabajaba en una tortillería cerca de la obra. Era hermosa, con esos ojos cafés que brillaban incluso en los días más grises. Me enamoré perdidamente. Durante 2 años la cortejé, llevándole flores que robaba de los parques porque no tenía dinero para comprarlas. Ella se reía de mis tonterías y me aceptó tal como era, un hombre pobre pero trabajador, con las manos callosas y el corazón lleno de sueños. Nos casamos en 1986, en una ceremonia humilde en el registro civil. No tuvimos luna de miel. Al día siguiente yo estaba de vuelta en la construcción, pero éramos felices. Rentábamos un cuartito de 3 por 3 metros, sin baño propio, pero era nuestro. Marta quedó embarazada ese mismo año. Diego nació el 15 de marzo de 1987. Nunca olvidaré el momento en que lo tuve en mis brazos por primera vez. Era tan pequeño, tan frágil. Lloré de felicidad y de terror. ¿Cómo iba a mantener a este niño? ¿Cómo le daría todo lo que merecía? Me juré a mí mismo, en ese momento, que mi hijo nunca pasaría hambre como yo, que nunca dormiría en el suelo, que tendría educación, oportunidades, un futuro brillante, y cumplí esa promesa. Costara lo que costara. Trabajé como burro durante 25 años. Albañil de lunes a viernes, plomero los fines de semana, vigilante nocturno cuando necesitábamos dinero extra. Hubo épocas en las que dormía 3 horas diarias. Marta me rogaba que descansara, que no me matara trabajando, pero yo no podía parar. Cada peso que ganaba era un ladrillo más para nuestro futuro. En 1995, compramos un terreno en las afueras de la ciudad. Era un lote baldío, lleno de basura y escombros, pero era nuestro. Tardé 7 años en construir esta casa. La levanté yo mismo, con cintos en mis propias manos. Cada pared, cada columna. Diego me ayudaba los domingos cuando era niño. Le enseñaba a mezclar cemento, a cargar ladrillos. «Algún día, hijo, todo esto será tuyo», le decía, y él sonreía emocionado. Sacrifiqué todo por Diego. Cuando necesitó aparatos ortopédicos para sus dientes, vendí mi única posesión de valor, el reloj que mi padre me había heredado. Cuando quiso estudiar en una universidad privada porque las públicas son para pobres, trabajé 18 horas diarias, durante 4 años para pagar sus colegiaturas. Nunca le dije que no a nada. Marta era más sensata que yo. «Víctor, lo estamos malcriando. Le estamos dando todo sin que él se esfuerce por nada». Pero yo no escuchaba. Yo quería que mi hijo tuviera la vida que yo nunca tuve. Quería verlo triunfar, ser profesionista, casarse bien, tener hijos. Quería que estuviera orgulloso de mí. Diego se graduó de licenciado en Administración de Empresas en 2009. Fue el día más feliz de mi vida después de su nacimiento. Ver a mi hijo con toga y birrete, recibiendo ese título, sabiendo que yo, un albañil sin primaria terminada, había logrado darle eso. Las lágrimas corrían por mis mejillas sin control. Después de graduarse, Diego consiguió trabajo en una empresa mediana. No ganaba mal, pero según él, nunca era suficiente. Empezó a juntarse con gente de dinero, amigos que tenían autos del año y vacacionaban en Cancún. Diego comenzó a avergonzarse de mí, de mi trabajo, de esta casa que tanto esfuerzo me costó construir. Lo vi cambiar poco a poco. Ya no venía a comer los domingos como antes. Cuando lo hacía,
Miraba con desdén los muebles viejos, la televisión anticuada, las paredes sin pintura fina. «Papá, deberías renovar esto. Parece casa de pobres», me decía. Y cada comentario era una puñalada. Conoció a Valeria en 2015, una mujer de familia acomodada, acostumbrada a lujos que nosotros nunca tuvimos. Desde el principio me trató con desprecio apenas disimulado. En la boda, que yo pagué casi completa vaciando mis ahorros de toda una vida, ella se quejó porque el salón no era lo suficientemente elegante. Diego no la defendió ni una vez. Marta comenzó a enfermarse en 2022. Al principio fueron malestares pequeños, dolores de estómago que atribuimos a la gastritis. Cuando finalmente la diagnosticaron, el cáncer ya estaba avanzado. Diego vino al hospital 3 veces en 6 meses. 3 veces. Su madre se estaba muriendo y él estaba muy ocupado con el trabajo. Marta murió en enero de 2023, agarrando mi mano con los ojos llenos de lágrimas. «Perdóname, Víctor», me susurró. «Perdóname por no haberte dado más hijos, por dejar que consintieran tanto a Diego, por abandonarte ahora». Le dije que no había nada que perdonar, que había sido la mejor esposa del mundo. Y era verdad. Después del funeral de Marta, todo cambió drásticamente. Diego y Valeria comenzaron a visitarme con más frecuencia, pero no por preocupación o cariño. Ahora lo entiendo claramente. Venían a evaluar, a calcular, a planear. «Papá, te ves muy cansado», me decía Diego con falsa preocupación. «Esta casa es demasiado grande para ti solo. ¿No crees que sería mejor que te mudaras a un lugar más pequeño, más manejable?» Yo no era tonto. Sabía exactamente qué quería decir más pequeño. Quería decir más barato. Quería decir que dejara esta casa que tanto me costó construir. Pero en ese momento aún creía que era preocupación genuina por mi bienestar. Qué ingenuo fui. Valeria era más directa, menos hipócrita. «Don Víctor, con todo respeto, esta casa está muy descuidada. Necesita remodelación completa. Debe valer una buena cantidad en el mercado actual. Diego y yo hemos estado viendo departamentos nuevos en la zona. Podríamos ayudarlo a vender y encontrar algo más adecuado para usted». «No quiero vender», respondí firmemente. «Esta casa la construí con mis manos. Aquí viví con Marta toda nuestra vida matrimonial. Aquí nació Diego. Aquí crecieron sus recuerdos. No está en venta». Piso el destello de frustración en los ojos de Valeria. Diego intervino rápidamente. «Papá, nadie habla de vender ahora mismo. Solo queremos que consideres tus opciones. Ya tienes 62 años. Deberías estar pensando en tu comodidad». 3 meses después del funeral, Diego llegó con una propuesta. «Papá, he estado pensando. Con la situación económica del país, los impuestos a las propiedades van a subir. Además, si algún día te pasa algo, el trámite de herencia es un caos. ¿Por qué no ponemos la casa a mi nombre ahora? Sería solo por protección legal. Tú seguirías viviendo aquí, por supuesto. Es tu hogar». Marta me había advertido sobre esto. Cuando Diego era adolescente, ella me dijo una vez: «Víctor, estamos criando a un niño egoísta. Le damos todo y él no aprecia nada. Esto va a traer consecuencias». Yo la había regañado por pensar así de nuestro hijo. Ahora sus palabras resonaban en mi cabeza como profecías cumplidas. Cometí el error más grande de mi vida. Confié en mi hijo. Firmé los papeles. El notario me explicó las implicaciones, pero yo no escuché con atención. «Es mi hijo», le dije. «Él jamás me haría daño». El notario solo asintió con expresión escéptica, como quien ha visto esta historia repetirse 1000 veces. Durante el primer año después de la transferencia, todo parecía normal. Diego y Valeria seguían visitándome ocasionalmente. Yo continuaba con mi vida. Despertaba temprano, cuidaba el jardín que había plantado con Marta, recordaba los buenos tiempos, pero lentamente. Los desprecios comenzaron a hacerse más evidentes y frecuentes. Diego empezó a llegar sin avisar con especialistas que evaluaban la casa. «Solo estoy viendo cuánto costaría remodelar, papá, para aumentar el valor de la propiedad». Un arquitecto midió cada habitación. Un tasador tomó fotografías. Un contratista evaluó la estructura. Yo me sentía como un intruso en mi propia casa, observando cómo extraños juzgaban el trabajo de toda mi vida. «Esta construcción es muy antigua»,
decía el arquitecto con desdén. Técnicas obsoletas. Tendría que demolerse casi todo para modernizarla. Cada palabra era un insulto a mi esfuerzo. Yo había construido esta casa con mis manos, sin ayuda profesional, pero era sólida. Había resistido terremotos, tormentas, el paso del tiempo. No era lujosa, pero era honesta, como yo. Valeria comenzó a hacer comentarios más hirientes durante sus visitas. «Ay, don Víctor, este sillón está terrible, huele a humedad, y esas cortinas son de los años 80». Se reía como si fuera una broma, pero sus ojos reflejaban desprecio puro. Diego no la detenía. Peor aún, a veces se unía. «Papá, Valeria tiene razón. Deberías deshacerte de muchas cosas. Son solo trastos viejos». «Estos trastos viejos», le respondí con voz temblorosa de ira contenida, «son los recuerdos de tu madre. Ese sillón lo compramos cuando naciste. En esas cortinas tu mamá bordó nuestras iniciales. Para ti son basura, para mí son tesoros». «Ay, papá, no seas tan sentimental. Mamá ya no está. Aferrarse al pasado no es sano». «¿No es sano? ¿Honrar la memoria de la mujer que me amó durante 37 años no es sano?» Pero no discutí. Todavía creía que era una fase, que Diego entraría en razón. Un día llegó con un agente inmobiliario. Ni siquiera me avisó. Yo estaba regando el jardín cuando vi un carro desconocido estacionarse. Un hombre trajeado bajó con Diego. Entraron a la casa como si yo no existiera. «Esta propiedad tiene excelente ubicación», escuché que decía el agente. «Con el desarrollo de la zona podría venderse en 2 millones de pesos fácilmente. 3 millones si se remodela primero». Mi corazón se detuvo. ¿Vender? Diego estaba tasando la casa. Mi casa, la casa que yo construí, la casa donde enterré el cordón umbilical de Diego según la tradición, prometiendo que siempre tendría raíces, que siempre tendría un hogar. Salí de la cocina, furioso. «¿Qué significa esto, Diego?» Él tuvo al menos la decencia de parecer incómodo. «Papá, solo estoy explorando opciones». «¿Opciones? Esta es mi casa. Técnicamente, papá, es mi casa. Está a mi nombre. Lo olvidaste». Ahí estaba, la verdad desnuda y cruel. Ya no fingía preocupación por mí. Era codicia pura. Había planeado esto desde el principio. «Te pedí que pusieras la casa a mi nombre por protección», continué, la voz quebrándoseme. «Me dijiste que yo seguiría viviendo aquí. Me mentiste». «No te mentí. Puedes seguir viviendo aquí, por ahora». «Pero papá, piénsalo, racionalmente. Esta casa vale dinero. Dinero que podríamos usar. Tú estarías más cómodo en un asilo». «¿Asilo?» La palabra salió como un grito. «¿Quieres meterme en un asilo?» Valeria intervino con su voz chillona y molesta. «Don Víctor, no sea dramático. Los asilos modernos son muy buenos. Tendría atención médica, actividades, gente de su edad. Tendría una celda donde morir olvidado mientras ustedes disfrutan mi dinero, el dinero por el que trabajé 60 años». Diego levantó las manos, en gesto de falsa paz. «Papá, estás exagerando. Nadie habla de asilos ahora, solo estoy siendo previsor». Pero el daño estaba hecho. Ahora yo sabía la verdad. Mi hijo, el niño que cargué en mis hombros, al que enseñé a caminar, por quien sacrifiqué todo, me veía como un obstáculo, como un mueble viejo que había que desechar para poder redecorar. Los meses siguientes fueron un descenso progresivo al infierno. Diego y Valeria intensificaron su campaña para que yo abandonara la casa. Ya no había pretensiones de cortesía o preocupación familiar. Era guerra abierta. Comenzaron llegando a horas inapropiadas, usando su llave sin tocar. Yo podía estar durmiendo la siesta, bañándome o simplemente descansando, y de repente escuchaba la puerta abrirse. «Es mi casa, papá. Puedo entrar cuando quiera», gritaba Diego cuando yo protestaba. Trajeron un cerrajero y cambiaron las chapas. Me dieron una copia de llave. «Por seguridad», explicó Diego con cinismo. «Si pierdes la llave, no queremos que cualquiera pueda entrar». Yo, que había puesto cada cerradura con mis propias manos, ahora necesitaba permiso de mi hijo para tener una llave de mi casa. Valeria empezó a mover mis cosas.
Entraba con la excusa de ayudar con la limpieza y reorganizaba todo. Las fotos de Marta desaparecieron del comedor. Las guardé en su cuarto, don Víctor. No es sano tener fotos de muertos por toda la casa. Era mi esposa, le grité. Y esta es todavía mi casa. Corrección, respondió con una sonrisa venenosa. Era su esposa. Y esta es la casa de Diego. Usted solo es un invitado. La palabra invitado me cayó como balde de agua helada. Invitado en la casa que construí con mis manos. Invitado donde viví 40 años de mi vida. Diego empezó a traer amigos sin avisarme. Una noche llegó con 5 personas, música a todo volumen, alcohol. Eran las 11 de la noche y yo ya estaba dormido. El ruido me despertó sobresaltado. Bajé en pijama, confundido. Diego, ¿qué pasa? ¿Por qué no me avisaste que vendrían visitas? Él estaba borracho, con los ojos vidriosos. No necesito avisarte, papá. Es mi casa. Si quiero hacer una fiesta, hago una fiesta. Sus amigos se reían, burlándose de mí en mi propia cara. Uno de ellos, un tipo con tatuajes y actitud prepotente, me miró de arriba abajo. ¿Este es tu papá, Diego? Se ve muy viejo. ¿No sería mejor que estuviera en un lugar donde lo cuiden? Estoy trabajando en eso, respondió Diego, y todos rieron. Me quedé ahí parado, en pijama, sintiendo la humillación arder en mi pecho. Esos extraños en mi sala, bebiendo, fumando, faltándome al respeto. Y mi hijo, mi propio hijo, no solo permitiéndolo, sino participando activamente. Subí a mi cuarto y lloré por primera vez desde la muerte de Marta. Lloré de rabia, de impotencia, de dolor. ¿Qué había hecho mal? ¿Dónde me equivoqué en su crianza? Marta tenía razón. Lo habíamos malcriado, le habíamos dado todo sin enseñarle el valor de las cosas. La situación empeoró cuando Diego comenzó a restringir mis accesos en la casa. Papá, necesito que no uses la sala los fines de semana. Valeria y yo recibimos visitas y tu presencia es incómoda. ¿Incómoda? Es mi sala. Era tu sala. Ahora es la mía. Y honestamente, papá, no das buena impresión. Nuestros amigos son gente educada, profesionistas. Ver a un viejo en pantuflas. No terminó la frase, pero el mensaje era claro. Yo era una vergüenza. El padre que trabajó como animal para darle educación ahora era demasiado corriente para sus amigos fifís. Valeria comenzó a sugerirle que me cobrara renta. Diego, tu papá vive aquí gratis, come gratis, usa los servicios gratis. No es justo. Deberías cobrarle aunque sea algo simbólico. Y Diego, mi hijo, el producto de mi sacrificio, estuvo de acuerdo. Papá, hemos estado pensando. No es justo que vivas aquí sin contribuir. La luz, el agua, el gas, todo cuesta. Necesitamos que pagues 3,000 pesos mensuales de renta. Mi pensión de invalidez por la artritis era de 4,500 pesos. Si pagaba 3,000 de renta, me quedarían 1,500 para comida, medicinas, todo lo demás. ¿Me vas a cobrar renta?, pregunté incrédulo. En la casa que yo construí, con mis manos, con mi sudor. La casa que estaba a tu nombre, pero que tú decidiste transferirme. Nadie te obligó, papá. Fuiste tú quien firmó los papeles. Tenía razón técnicamente. Pero ¿qué diferencia entre la razón legal y la justicia moral? Yo había firmado esos papeles confiando en él, creyendo en su palabra de que era solo protección legal. Además, continuó Valeria, 3,000 pesos es muy barato para una casa de este tamaño. En el mercado pagaría el doble por un cuarto. Un cuarto. Ya ni siquiera consideraban que la casa completa era mi hogar. Ahora yo era un inquilino de un cuarto en la casa que construí. Pagué la renta. No tenía opción. ¿A dónde iría con 64 años, artritis en las manos y 4,500 pesos de pensión? Pero algo se rompió dentro de mí ese día. La última ilusión de que mi hijo tenía algo de compasión, de respeto, de amor filial, se había esfumado completamente. Las humillaciones continuaron. Diego dejó de llamarme papá y comenzó a decirme señor, como si fuera un extraño. Valeria me trataba como sirviente, pidiéndome que le trajera agua, que limpiara después de sus visitas, que no hiciera ruido cuando ella dormía la siesta. El colmo llegó una tarde cuando volví de comprar mis medicinas en la farmacia.
Encontré cerrada la puerta con seguro interno. Toqué repetidamente. Nadie abría. Llamé al celular de Diego. No contestó. Estuve 40 minutos afuera, bajo el sol de mayo, con mis bolsas del súper y mis 64 años a cuestas. Cuando finalmente abrieron, Valeria me miró con fastidio. «Ay, don Víctor, ¿qué quiere? Estábamos ocupados. Quiero entrar a la casa. Tengo que guardar las compras». Debió avisar que iba a salir. No podemos estar pendientes de cuándo va y viene. No sabía que necesitaba permiso para salir de mi propia casa. Pues ahora lo sabe. Esa noche, sentado en mi cuarto, mirando las fotos de Marta que había rescatado, tomé una decisión. No iba a seguir siendo víctima. No iba a permitir que me pisotearan más. Diego había olvidado algo crucial. Yo no era solo un viejo tonto. Era un hombre que había sobrevivido 70 años de pobreza, discriminación y trabajo brutal. Era un hombre que sabía pelear cuando las circunstancias lo requerían. Y había llegado la hora de pelear. Después de esa tarde humillante bajo el sol, algo cambió en mí. No fue rabia ciega ni desesperación. Fue algo más frío, más calculado. Durante 64 años había sido un hombre honesto, trabajador, confiado. Pero la vida me estaba enseñando una lección brutal. La bondad sin límites se confunde con debilidad. Dejé de discutir, dejé de protestar. Cuando Diego me pedía algo, asentía en silencio. Cuando Valeria me lanzaba sus comentarios venenosos, solo sonreía. Ellos interpretaron mi cambio como rendición, como aceptación de mi derrota. ¡Qué equivocados estaban! «Mira, está aprendiendo», le dijo Valeria a Diego una tarde, pensando que yo no escuchaba. «Ya entendió que aquí las cosas son como nosotros decimos». «Siempre supe que entraría en razón», respondió mi hijo con satisfacción. Solo necesitaba tiempo para aceptar la realidad. La realidad. Qué irónico que hablaran de realidad cuando no tenían idea de lo que estaba por descubrir. Comencé mi investigación discretamente. Fui a la notaría donde habíamos hecho la transferencia de la propiedad. El mismo notario que me había advertido me recibió con expresión comprensiva. «Don Víctor, déjeme adivinar. Su hijo ahora quiere sacarlo de la casa». Asentí, avergonzado de mi propia ingenuidad. «Desafortunadamente lo veo todo el tiempo», suspiró el notario. «Los padres confían, los hijos abusan, pero dígame, ¿firmó usted algún otro documento aquel día además de la transferencia de propiedad?» Había varios papeles. Diego te dijo que eran formalidades legales. Yo confié y firmé todo. El notario revisó el expediente en su computadora. Sus cejas se levantaron ligeramente. «Don Víctor, ¿recuerda haber firmado un documento llamado Derecho de Usufructo Vitalicio?» La palabra me sonaba familiar, pero no recordaba exactamente qué significaba. «Creo que sí. Diego me dijo que era para los impuestos». El notario sonrió por primera vez. «Don Víctor, ese documento es su salvación. El derecho de usufructo vitalicio significa que aunque la propiedad esté a nombre de su hijo, usted tiene el derecho legal de vivir en esa casa, usarla y disfrutarla hasta el día de su muerte. Nadie, ni siquiera el propietario legal, puede desalojarlo. Es irrevocable». Sentí que el corazón me daba un vuelco. «¿Está seguro?» «Completísimo. Es más, según este documento, su hijo no puede vender, rentar o hipotecar la propiedad sin su consentimiento por escrito. El usufructo vitalicio le da a usted el control real de la casa, aunque no aparezca como dueño en el registro. Pero, ¿por qué Diego me haría firmar eso si planeaba sacarme de la casa?» El notario se encogió de hombros. Probablemente su abogado o contador se lo recomendó por beneficios fiscales, sin explicarle las implicaciones completas. O tal vez, en aquel momento, su hijo sí tenía buenas intenciones y después cambió. Sea como sea, ese documento lo protege legalmente. Salí de esa notaría con un peso menos en el pecho, pero sin mostrar ninguna emoción. No podía revelar mi carta todavía. Necesitaba más información, más preparación. Visité a un abogado que me recomendó don Esteban, mi vecino de toda la vida. El licenciado Rodrigo Mendoza era un hombre de 50 años, con experiencia en derecho familiar y sucesiones. Le conté toda mi historia sin omitir detalles. «Don Víctor»,
me dijo después de escucharme atentamente. Su caso es más común de lo que imagina, pero tiene algo a su favor. Ese usufructo vitalicio. Su hijo técnicamente es dueño, pero usted es el usuario exclusivo. Él no puede desalojarlo, no puede cobrarle renta, no puede restringir su acceso a ninguna parte de la casa. Y si ya me cobró 3 meses de renta, puede demandarlo por esos pagos. Son ilegales. Usted no debe pagar absolutamente nada por vivir en una casa sobre la cual tiene usufructo vitalicio. ¿Y si quiere vender la casa? No puede hacerlo sin su firma. Ningún comprador compraría una propiedad con usufructo vitalicio vigente, porque significa que el usufructuario, usted, puede vivir ahí hasta su muerte, sin importar quién sea el dueño legal. Era perfecto. Diego había caído en su propia trampa. En su prisa por apoderarse de la casa, había firmado documentos sin entenderlos completamente. Y ahora yo tenía el control real, aunque él creyera que me tenía sometido. Licenciado, pregunté, ¿qué me aconseja hacer? Depende de usted, don Víctor. Puede confrontarlo ahora mismo con esta información o puede esperar. Mi consejo, espere al momento. Perfecto. Cuando él esté más confiado, más seguro de su supuesto control, entonces revele la verdad. El impacto será mayor. Decidí esperar. Mientras tanto, comencé a recopilar pruebas de todas las humillaciones. Grabé conversaciones donde Diego y Valeria me insultaban. Guardé los recibos de las rentas que me obligaron a pagar. Fotografié los mensajes ofensivos que Valeria me enviaba por WhatsApp. Don Esteban, mi vecino, resultó ser un aliado invaluable. Él había visto todo. Las llegadas al deshoras, las fiestas ruidosas, las veces que me dejaron afuera esperando. Víctor, me dijo una tarde mientras tomábamos café en su jardín, ese muchacho no tiene vergüenza. ¿Cómo trata así al hombre que le dio todo? Pronto tendrá su merecido, compadre. Solo necesito el momento adecuado. Cuenta conmigo para lo que necesites. Tu señora Marta era como una hermana para mi esposa. Esto que te está haciendo Diego a ella también la ofende, donde quiera que esté. Mientras tanto, en casa mantuve mi fachada de viejo resignado. Pagaba la renta puntualmente. Aceptaba las restricciones sin quejarme. Me hacía invisible cuando ellos traían visitas. Diego y Valeria se volvieron cada vez más descuidados, más abiertos con sus planes. En 6 meses convenzo al viejo de que firme la revocación del usufructo. Escuché que Diego le decía a Valeria una noche, le digo que es para actualizar documentos o algo así. Una vez que firme eso, lo metemos en un asilo y vendemos esta casa. Con 3 millones podríamos comprar el departamento en Polanco que te gusta. ¿Y si no firma? Lo haré firmar. Es un viejo ignorante. Firmará lo que le pongas enfrente. Viejo ignorante. Cada insulto era un clavo más en el ataúd de su arrogancia. Me mordí la lengua y seguí escuchando. Además, continuó Diego, ya hablé con el abogado. Dice que si puedo demostrar que papá está senil o incapacitado mentalmente, puedo obtener la patria potestad y tomar decisiones por él. ¿Senil? Pero si tu papá está perfectamente bien de la cabeza. Los médicos firman lo que les pagues por firmar. No será difícil. Planeaba declararme incapaz. Planeaba quitarme hasta mi dignidad legal. Este hijo mío no tenía límites en su codicia. Esa noche, en mi cuarto, saqué todos los documentos que el abogado me había ayudado a organizar. El usufructo vitalicio, las pruebas de las humillaciones, los recibos de las rentas ilegales, los testimonios de los vecinos que don Esteban había conseguido. Marta me miraba desde su fotografía en el buró. Ya casi, mi amor, le susurré. Ya casi llega el momento de hacer justicia. Perdóname por tardar tanto, pero quería hacerlo bien. Pasaron 3 semanas más. Diego estaba cada vez más impaciente por concretar su plan. Comenzó a presionarme sutilmente para que fuera al doctor. Papá, te veo muy olvidadizo últimamente. ¿No quieres que te revise un neurólogo? Yo pago la consulta. No es necesario, hijo. Me siento bien. Insisto, es por tu bien. Ya tienes 64 años. A esa edad hay que cuidarse. Sabía exactamente qué pretendía, llevarme con un médico corrupto que firmara un diagnóstico falso de demencia senil, pero yo necesitaba que él se sintiera más confiado, más cerca de su supuesta victoria. Está bien, hijo. Si tanto insistes, iré al doctor.
La sonrisa de satisfacción en su rostro me dio náuseas, pero mantuve mi expresión tranquila, sumisa. El momento de la verdad se acercaba. Solo faltaba la pieza final del rompecabezas. El día en que Diego cruzara la línea final, el día en que su arrogancia lo cegara completamente. Ese día llegó más pronto de lo que esperaba. El día que Diego apareció con el abogado, yo ya lo sabía. Don Esteban me había llamado esa mañana. «Víctor, acabo de ver a tu hijo estacionándose con un tipo de traje. Vienen hacia tu casa». «Perfecto, compadre. Es justo lo que estaba esperando». Cuando abrí la puerta y vi a Diego con esa sonrisa de suficiencia, con ese abogado joven y prepotente a su lado, supe que había llegado mi momento. Todo el dolor acumulado, todas las humillaciones, todos los sacrificios traicionados estaban a punto de encontrar su resolución. «Papá, esta casa ahora me pertenece. Ya no entiendes de nada. Eres demasiado viejo para manejar tus propios asuntos», dijo Diego, repitiendo el discurso que probablemente había ensayado. Pero yo solo sonreí, una sonrisa que él interpretó como debilidad. «Qué bueno que trajiste un abogado», respondí con calma. «Va a necesitar que te explique algunas cosas que tal vez no sepas». El abogado de Diego, que se presentó como licenciado Javier Ramos, carraspeó profesionalmente. «Señor Lara, su hijo me ha contratado para iniciar el proceso legal de desalojo. Según el Código Civil, como propietario registral, tiene derecho a disponer de su propiedad. Le estamos dando la cortesía de notificarle con 30 días de anticipación para que busque un lugar alternativo donde vivir». «¿Desalojo?», repetí tranquilamente. «Interesante». Diego se adelantó con ese tono condescendiente que tanto había perfeccionado. «Papá, hemos sido más que pacientes contigo. Te hemos dado oportunidades de cooperar, de hacer esto de manera amigable, pero tu terquedad nos obliga a tomar medidas legales». «Ya veo». Y el licenciado Ramos revisó todos los documentos de la propiedad antes de aceptar tu caso. El abogado frunció el ceño levemente. «Por supuesto. Revisé el registro público de la propiedad. Su hijo es el propietario legal desde hace 3 años. Y revisó todos los documentos de la transferencia, incluyendo los anexos. Los documentos principales son suficientes para...» «Licenciado», lo interrumpí, mi voz todavía calmada, pero ahora con un filo de acero. «Le sugiero que revise el anexo C de la escritura de transferencia, el que especifica el usufructo vitalicio a mi favor». Vi cómo la confianza se evaporaba del rostro del abogado. Diego me miraba confundido. «¿Usufructo? ¿De qué hablas, papá?» Me levanté lentamente y fui a mi cuarto. Regresé con una carpeta que contenía copias certificadas de todos los documentos. La coloqué sobre la mesa frente al abogado. «Adelante, licenciado, revíselos». El abogado Ramos abrió la carpeta y comenzó a leer. Con cada página que pasaba, su rostro se ponía más pálido. Diego se acercó nervioso. «¿Qué dice ahí? ¿Qué es eso del usufructo?». El abogado tragó saliva antes de responder. «Señor Lara, Diego, hay un problema grave. Su padre tiene registrado un derecho de usufructo vitalicio sobre esta propiedad». «¿Y eso qué significa?». «Significa que aunque usted es el propietario legal, su padre tiene el derecho irrevocable de habitar, usar y disfrutar esta propiedad hasta el día de su muerte. No puede ser desalojado bajo ninguna circunstancia. Además», el abogado siguió leyendo, cada vez más incómodo, «según este documento, usted no puede vender, rentar, hipotecar o disponer de la propiedad de ninguna manera sin el consentimiento por escrito del usufructuario». El silencio que siguió fue delicioso. Vi cómo Diego procesaba la información, cómo la realidad lo golpeaba como un martillo. Eso es imposible. Yo soy el dueño. Está a mi nombre». «Eres el dueño nominal», expliqué con calma, «pero yo tengo el control real. Tú me hiciste firmar ese documento, ¿recuerda? Me dijiste que era para protección fiscal. Tu contador o abogado te lo recomendó sin explicarte las consecuencias, y ahora estás atrapado. Esto es un fraude. Tú me engañaste». Me reí, una risa amarga, llena de ironía. «¿Yo te engañé? Hijo, fuiste tú quien me convenció de transferir la casa. Fuiste tú quien puso todos estos documentos frente a mí. Yo solo firmé lo que me pediste.
Si no leíste lo que estabas haciendo firmar, ese es tu problema, no el mío. Valeria, que hasta ese momento había permanecido callada en un rincón, explotó. Viejo mañoso, lo planeaste todo desde el principio. No, Valeria. Si yo hubiera planeado esto, habría conservado la propiedad a mi nombre desde el principio. Fueron ustedes quienes quisieron jugar al ajedrez sin saber mover las piezas. El abogado Ramos recogió sus documentos, claramente queriendo salir de ahí cuanto antes. Señor Diego, lamento informarle que no puedo proceder con el desalojo. Sería un caso perdido. De hecho, si su padre quisiera, podría demandarlo por varios conceptos. ¿Cuáles conceptos?, preguntó Diego, su voz ahora temblorosa. Saqué otra carpeta. Esta contenía los recibos de las rentas ilegales. 3 meses pagando renta por una casa donde yo tengo derecho de usufructo vitalicio. Eso es extorsión, Diego. 9,000 pesos que me obligaste a pagar ilegalmente. El abogado revisó los recibos y asintió gravemente. Su padre tiene razón. Cobrarle renta fue completamente ilegal. Podría demandarlo por eso. Pero eso no es todo, continué, disfrutando cada segundo de ver a mi hijo desmoronarse. Saqué mi teléfono y reproduje una de las grabaciones donde Diego y Valeria discutían sus planes de declararme incapaz mentalmente para quitarme el usufructo. La voz de Diego sonaba clara. Es un viejo ignorante. Firmará lo que le pongas enfrente. El abogado Ramos se puso de pie abruptamente. Señor Diego, esto constituye conspiración para cometer fraude. Si su padre presenta estas grabaciones ante un juez, usted podría enfrentar cargos criminales, no solo civiles. Papá, espera. Diego ahora parecía asustado, toda su arrogancia evaporada. Podemos hablar de esto. No tienes que llegar a los tribunales. Oh, no voy a llegar a los tribunales, respondí. No por ahora, al menos. Pero aquí están las nuevas reglas de esta casa. Me paré frente a él, mirándolo directo a los ojos. Ya no era el viejo sumiso que él había estado pisoteando. Era el hombre que construyó esta casa con sus manos. El hombre que sobrevivió 64 años de vida dura. El hombre que le dio todo y ahora iba a enseñarle la lección más importante de su vida. Primero, esta casa es y seguirá siendo mi hogar hasta el día de mi muerte. Tú no entras. Yo aquí sin mi permiso. De hecho, saqué otro juego de llaves que había mandado hacer. Estas son tus llaves. Ya cambié las cerraduras. Si necesitas entrar, tocas el timbre y esperas que yo decida si te abro o no. No puedes hacer eso. Es mi propiedad. Es tu propiedad en papel, pero es mi casa en la realidad. Y créeme, los tribunales me darán la razón. Segundo, continué, me vas a devolver los 9,000 pesos que me robaste ilegalmente, en efectivo, esta semana. No tengo ese dinero. Entonces véndele algo a tu esposa. No es mi problema. Valeria comenzó a llorar, pero sus lágrimas ya no me conmovían. Había llorado demasiadas veces por culpa de ella. Tercero, quiero que salgan de mi casa ahora mismo y no regresen a menos que yo los invite, lo cual, considerando cómo me han tratado, probablemente nunca suceda. Diego me miraba incrédulo. ¿Vas a desheredarte? ¿Vas a dejarme sin nada? Hijo, tú ya me desheredaste a mí. Me desheredaste de tu respeto, de tu amor, de tu gratitud. Llamaste trastos viejos a los recuerdos de tu madre. Me trataste como basura en la casa que construí para ti. Quisiste declararme incapaz para robarme mi dignidad. ¿Y ahora me preguntas si voy a dejarte sin herencia? Las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas, pero no eran lágrimas de debilidad. Eran lágrimas de liberación. La casa seguirá siendo tuya cuando yo muera, Diego. Pero para ese entonces espero que hayas aprendido el valor de las cosas, el valor del sacrificio, el valor del respeto, aunque sinceramente lo dudo. El abogado Ramos recogió su maletín. Señores, creo que mi trabajo aquí ha terminado. Don Víctor, si necesita asesoría legal, aquí está mi tarjeta. Y Diego, le recomiendo que busque otro abogado, porque yo no voy a representarlo en algo así. Diego y Valeria se quedaron parados en medio de la sala, procesando su derrota. Valeria sollozaba teatralmente, esperando generar lástima que ya no existía en mí. Diego me miraba con una mezcla de incredulidad, rabia
y por primera vez en años, algo que podría interpretarse como miedo. «No puedes hablarnos así», murmuró Diego débilmente. «Soy tu hijo». «Eres mi hijo biológico», corregí, cada palabra cargada con el peso de 3 años de dolor acumulado. «Pero hace mucho que dejaste de ser mi hijo en el sentido que importa. Un hijo no humilla a su padre. Un hijo no conspira para robarle su dignidad al hombre que le dio todo». Me acerqué a la repisa donde Marta y yo habíamos colocado las fotos familiares. Tomé una donde Diego tenía 7 años, sonriendo con ese hueco donde le faltaba un diente. Yo aparecía a su lado, con mi ropa de albañil llena de cemento, pero radiante de orgullo. «¿Ves a este niño? Este niño me admiraba». «¿Qué le pasó, Diego? ¿En qué momento ese niño se convirtió en el hombre que está frente a mí, dispuesto a destruir a su propio padre por dinero?» Diego apartó la mirada, incapaz de sostener mis ojos. «Te voy a contar algo que nunca supiste. Cuando tenías 12 años, necesitabas una cirugía de apendicitis de emergencia. Pedí prestados 50,000 pesos a un prestamista con intereses criminales. Me tardé 3 años en pagar esa deuda. 3 años trabajando 18 horas diarias sin un día libre. Las lágrimas corrían por mi rostro, y lo haría de nuevo, porque eras mi hijo. Pero tú no habrías hecho lo mismo por mí, ¿verdad?» El silencio de Diego fue más elocuente que cualquier respuesta. Me giré hacia la puerta y la abrí. «Ahora quiero que se vayan los dos, y no regresen a menos que yo los llame». «Papá, no puedes hacerme esto, trabajé duro por esa casa, es mía». La ironía me golpeó como un puñetazo. «¿Trabajaste duro? Hijo, tú no pusiste un solo ladrillo. Yo lo hice. Y si crees que firmar unos papeles es trabajar duro, entonces no entiendes nada de la vida. Pero tú me la transferiste. Firmé porque confié en ti, porque creí en tu palabra. Pero mentiste, traicionaste esa confianza, y ahora estás pagando las consecuencias». Diego intentó una última estrategia. «Si me obligas a irme, nunca volverás a ver a tus nietos». Esa amenaza solo provocó una risa amarga. «¿Nietos? Diego, llevan 7 años de casados sin hijos. No me amenaces con nietos que no existen». Valeria tomó a Diego del brazo. «Vámonos, este viejo loco no vale la pena». Pero antes de que pudieran salir, dije una última cosa. «Diego, cuando tu madre estaba muriendo, me hizo prometer que cuidaría de ti, que nunca te abandonaría, y voy a cumplir esa promesa». Él se giró confundido. «La casa seguirá siendo tuya cuando yo muera. No voy a cambiarte de la escritura, pero vas a tener que esperar, y durante todos los años que me queden de vida, cada vez que pases por esta calle, vas a recordar cómo trataste al hombre que la construyó para ti. Ese recuerdo, hijo, será un castigo mucho más severo que cualquier cosa que yo pudiera hacerte legalmente». Diego abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Finalmente salieron. Cerré la puerta y don Esteban, que había estado esperando como testigo, entró por la puerta trasera. «Lo hiciste bien, compadre», me dijo. «Marta estaría orgullosa». Esa noche, sentado en mi sala con un café caliente, miré alrededor de la casa que había construido. Cada pared contaba una historia. Esta casa era más que ladrillos y cemento. Era el testimonio de una vida de trabajo honesto. Era el monumento a un amor de 37 años. Diego podía tener el título de propiedad, pero yo tenía algo mucho más valioso: la certeza de que había hecho las cosas bien, de que había trabajado honestamente, de que había amado incondicionalmente. 3 semanas después, Diego depositó los 9,000 pesos sin decir palabra. No he vuelto a saber de él. A veces lo veo pasar en su carro por la calle, aminora la velocidad, mira hacia la casa y luego acelera, nunca se detiene. Y yo sigo aquí, en la casa que construí, rodeado de los recuerdos de la mujer que amé, viviendo con la dignidad que nadie pudo quitarme. Porque al final, hijo, no se trata de quién tiene el título de propiedad, se trata de quién construyó los muros, quién sembró las raíces, quién sacrificó todo por amor, y ese siempre seré yo. ¿Te gustó la historia? Suscríbete al canal y descubre muchas otras historias emocionantes.